Nuevamente estamos aquí con el propósito de meditar por unos momentos en la palabra del Señor. Este libro santo que debe ser objeto de meditación y motivo de reflexión siempre en nuestras vidas, porque la mejor manera de en realidad tanto honrar al Señor como mejorar nuestras vidas es a través de la palabra del Señor, a través de la adoración al verdadero Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, y que se revela en su palabra. Y en ella vamos ahora a meditar en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículos 1 al 5. Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículos 1 al 5, dice la Biblia de la siguiente manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Palabra del Señor que nos habla en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículos 5. Es interesante observar a través de la palabra del Señor que en momentos culminantes y en un momento dado también, en situaciones especiales, el Señor se manifiesta, y es altamente característico el hecho de que lo hace en un monte. Por ejemplo, cuando el Señor dio los mandamientos al pueblo de Israel, le ordenó a Moisés subir al monte de Sinaí. Desde el monte, el Señor le habló, estando en ese lugar, dice la Biblia, 40 días y 40 noches. El Señor habló y se manifestó a través de truenos, relámpagos y una gran oscuridad. Una nube que cubrió aquel monte y se oía como sonido de bocinas que hablaban. Y que Dios, en ese sentido, manifestó su misericordia para con el pueblo de Israel y para con todos nosotros, al darle los 10 mandamientos que nosotros tenemos registrados en la palabra del Señor. Y al mismo tiempo le dio preceptos y ordenanzas para que el pueblo de Israel guardara, y para que en ese sentido viniera como lo que es una revelación para cada uno de nosotros. Ahora bien, esto es en relación también con lo que nosotros vemos en este capítulo. Porque en un momento culminante en la historia de Israel, el Señor también se manifestó a través del profeta Elías. Cuando el pueblo se encontraba sumido en la idolatría y alejado totalmente del Señor, sirviendo a dioses ajenos y siendo guiados por profetas falsos y mentirosos que adoraban a Baal y que honraban a dioses totalmente contrarios al Señor, se manifestó el profeta Elías, y Dios a través de él se manifestó. Y en el Monte Carmelo,
el Señor obró de una manera extraordinaria y maravillosa. De tal manera que Elías se enfrentó a los 400 profetas de Baal y a los 400 incluso profetas de Acera. Y les dijo al rey Acab: tráeme a todos esos profetas, que son los que están y comen de tu mesa. Y vamos a ver quién es el que responde. Vamos a ver en esta hora y en esta ocasión quién es el verdadero Dios. Se reunieron y entonces prepararon un sacrificio. Elías, un sacrificio al Señor, y los profetas de Baal, su sacrificio a Baal. Entonces les dijo Elías: bueno, ustedes prepárenlo primero, puesto que sois más. Y entonces aquellos hombres lo prepararon, aquellos profetas, falsos profetas, lo prepararon. Y entonces estuvieron clamando a Baal para que le respondiera desde la mañana hasta mediodía para presentar el sacrificio. Y dice la Biblia que brincaban y saltaban y se sajaban con cuchillos, pidiendo y clamando que les respondiera Baal. Y Elías, incluso burlándose, les decía: hombre, clamen más fuerte, a lo mejor está durmiendo y hay que despertarlo. A lo mejor va de camino y hay que hablar con él. Y simplemente se encuentra ocupado. De tal manera que aquellos hombres sudorosos y sangrantes culminaron en nada. Y Baal no le respondió. Y en esa ocasión, entonces, Elías les dijo, cuando ya arregló el altar para realizar el sacrificio, y le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van ustedes a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, vayan en pos de él. Pero si Jehová, entonces sigan al Señor de los ejércitos. Y entonces en ese momento él clamó y dijo: Señor, yo sé que por mandato tuyo he hecho esto. Respóndeme por medio de fuego, porque habían dicho que quien respondiera por medio del fuego y consumiera el holocausto, ese era el verdadero Dios. Y Baal nunca respondió. Pero entonces Elías se presentó delante del Señor, ante el altar del Señor y ante el sacrificio, y entonces incluso ordenó que le echaran agua. Y le echaron agua. Pónganle otra vez, y le pusieron otra vez, y pónganle otra vez, y le pusieron 3 veces, de tal manera que aquel lugar se inundó de agua. Y entonces oró Elías al Señor: respóndeme, Señor, para que vea este pueblo que el único Dios eres tú. Y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y aún el agua que en esa ocasión estaba derramada por todas partes. Y entonces todo el pueblo clamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahora bien, ¿en dónde se manifestó? En el Monte Carmelo. Es interesante ver cómo el Señor Jesús, siendo Dios, también nos lo encontramos hablando sus preceptos y sus ordenanzas en el Monte de los Olivos. Se sentó y comenzó a hablarles el sermón de la montaña. Ahora bien, esto viene a colación precisamente porque en esta ocasión en que el Señor va a manifestarse de una manera especial a aquellos discípulos, apóstoles que tenía, lo hizo en un monte alto. Incluso el salmista, hablando acerca de estas cosas, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Uno se pregunta: ¿por qué los montes? Porque, mis amigos y mis hermanos, los montes generalmente nos invitan a ver hacia arriba. Nosotros estamos impuestos solamente a ver hacia abajo. Nos gusta lo terrenal, lo pasajero. Nosotros necesitamos entender que lo que en realidad necesitamos es levantar nuestra vista hacia lo alto. Ahora bien, y en esta ocasión vamos a ver cómo el Señor se manifestó, y en estos versículos nosotros vamos a tratar en lo que podríamos llamar
la gloria de Cristo. Fíjense bien. La gloria de Cristo. ¿Cómo fue que manifestó su gloria? ¿Cómo fue que en ese sentido realmente obró de una manera extraordinaria para que sus discípulos acabasen de comprender que en realidad Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado del Señor, Dios mismo hecho hombre? Y entonces dice la palabra del Señor que subieron a ese monte alto y ahí se manifestó la gloria de Cristo. Ahora bien, ¿cómo? Primero, se manifiesta en el esplendor de su persona. En el esplendor de su persona. Versículos 1 y 2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se dan cuenta? He ahí el Señor en todo su esplendor, o en parte de su esplendor, porque cuando Él venga lo veremos aún más con la gloria del Padre, con sus santos ángeles y con todo el séquito que ha de venir. Pero en esta ocasión el Señor manifiesta su gloria, su esplendor a aquellos discípulos que en esos momentos se quedaron atónitos y asombrados. Ahora bien, hemos de recordar que en esta ocasión el Señor se manifestó después de que les había dicho a sus discípulos que era necesario que cada uno que quisiera seguirle tomase su cruz y fuera en pos de él. Y ellos, asombrados por esta enseñanza y esta declaración, se conmovieron. ¿Y hasta qué punto podemos decirlo así? Se sintieron un tanto confundidos. Entonces el Señor les prometió: algunos de ustedes no verán la muerte antes que vean el reino de Dios viniendo con poder. Y entonces viene en esta ocasión y les manifiesta exactamente quién era Él. Y cómo era que, en ese sentido, les estaba educando y enseñando que Él era el Señor, que Él era, en ese sentido, el enviado de Dios. Y la prueba era precisamente aquella gloria que en esa ocasión ellos estaban contemplando. ¿Por qué? Porque hemos de pensar realmente hasta qué punto estos discípulos estaban confusos. Porque también Él les había hablado acerca de lo que iba a acontecer con su propia persona. Sería entregado en manos de pecadores y le matarían, pero al tercer día iba a resucitar. Pero ellos no comprendían estas palabras y estaban en ese sentido confundidos, de tal manera que el temor había venido a sus corazones. Entonces, para fortalecer la fe fluctuante y tambaleante de sus discípulos, y a través de ellos, que al compartirlo después con sus otros compañeros, pudieran ellos fortalecer su fe y confiar en el Señor. Y es que, mis amigos y mis hermanos, con mucha frecuencia nosotros vamos a sentirnos también confusos. ¿Y hasta qué punto vamos nosotros en ese aspecto a sentirnos un tanto tristes, confundidos, sin saber en un momento qué hacer? Y entonces, si seguimos realmente confiando en el Señor, si confiamos en el Señor, si confiamos en Él y esperamos en Él, tarde que temprano,
el Señor va a manifestarse de una manera esplendorosa, de tal manera que nos va a sorprender a nosotros mismos. Ahora bien, hemos de recordar que aquí lo que nos dice exactamente la palabra del Señor, que después de que les dijo aquellas palabras y que en ese sentido les había dicho, ¿de qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Por eso es necesario que el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su alma, su vida por causa de mí, éste la hallará. Ahora bien, pero no solamente eso, sino que a causa de todo esto, entonces su fe tambaleó en un momento dado. Entonces, fíjense lo que dice al principio este pasaje. 6 días después. Mis amigos y mis hermanos, cuando a veces nos sentimos un tanto desalentados, tal vez frustrados, puede que el Señor tarde 6 días, 8 días, meses, años, no sabemos. Pero lo que sí debemos de estar seguros es que el Señor se va a manifestar a nuestras vidas. En esta ocasión, el Señor se manifestó precisamente para que estos hombres pudiesen comprender que en realidad no todo iba a ser sufrimiento, sino que el Señor, en situaciones de esa característica, Él iba a manifestar su poder, su esplendor y su maravillosa gracia. En esto debemos nosotros estar conscientes y seguros que al confiar en Jesucristo nuestro Señor, Él se va a manifestar y va a manifestar su gloria, porque en esto se goza el Señor, en bendecir a su pueblo, en aquellos que confían en Él. Pero no solamente eso. En segundo lugar, se manifiesta en la aparición de 2 personajes característicos. Fíjense bien. Se manifiesta la gloria del Señor en la aparición de 2 personajes característicos. Versículos 3 y 4. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es grandioso el hecho de que se aparecieran precisamente los 2 personajes que previamente hemos hablado. Uno representa a la ley a través de Moisés, como dijimos, y como dice la Biblia, se manifestó la ley, los preceptos, los mandamientos del Señor. Una de las cosas de las cuales precisamente se le acusaba al Señor Jesús era que quebrantaba la ley. Bien, entonces los discípulos, ¿hasta qué punto? Claro está, que al escuchar los comentarios de toda la gente y principalmente de los fariseos y de los saduceos, de que este hombre incluso decía, este hombre no proviene de Dios, quebranta el sábado, quebranta los mandamientos, entonces no proviene de Dios. Entonces, para que ellos pudieran ver que Él tenía la autoridad en el cielo y en la tierra, mandó traer a Moisés y se presenta en esta ocasión. Y delante de ellos pudieron contemplar que allí estaba Moisés. Y en ese sentido,
podemos decirlo así, en realidad estaban respaldando la obra de Jesucristo, la persona del Señor. Pero también Elías, como recordamos, lo que hizo, su celo por el Señor. Moisés, su amor por el Señor, su celo también. Y también Elías, su celo por el Señor. Es más, cuando se encontraba en aquella cueva, en una cueva, Elías, que andaba huyendo de Jezabel, le dijeron: Señor, Elías, ¿qué haces aquí? Dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque el pueblo ha olvidado tu ley. Han matado a tus profetas y me buscan a mí para matarme. Entonces dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Si alguien sentía celo por el Señor, era Elías. Bien, pues Elías, como representante incluso de todos los profetas, se presenta juntamente con Moisés, apoyando y respaldando al llamado de Jesús. El hecho de que lo que el Señor hacía, en realidad, era respaldado por todos los profetas y por toda la ley de parte de Dios. Y allí estaba precisamente la prueba. Estaban con él Moisés y Elías. Y en ese sentido, podemos nosotros demostrar a través de esto que en realidad el Señor tiene el poder en el cielo y en la tierra. Y tiene toda la autoridad para hacer exactamente lo que Él quiera. Mis amigos y mis hermanos, cuando nosotros nos aferramos de Jesucristo y confiamos nosotros en Él, le entregamos nuestra vida, le rendimos al Señor nuestro corazón, debemos nosotros de estar seguros, y créanlo, que en realidad es el único facultado de parte de Dios el Padre para hacer en nosotros nuestra salvación. Y en ese sentido, redimir nuestros corazones del pecado y limpiarnos de toda maldad a través de su sangre, si nosotros confiamos. ¿Por qué? Porque es realmente el único designado. No Moisés, no Elías, no nadie. Y esto lo probamos en tercer lugar. Se manifiesta por el respaldo del mismo Padre. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Nada más. Y ahora, si nosotros leemos más adelante, nos daremos cuenta que aquellos personajes se desaparecieron. Y cuando ellos levantaron los ojos, ellos ya no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Versículo 8. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Por qué? Porque al único que nosotros debemos de escuchar, al único que nosotros debemos de oír, es a Jesucristo. Él es el único que ha sido enviado por Dios el Padre para que nosotros no solamente confiemos en Él, sino que en ese sentido obtengamos la salvación y la vida eterna. Nadie más, por más santos que se digan, o por más que ellos quieran inventar o decir cualquier otra cosa, Dios dijo exactamente esto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Entonces, si el Señor nos ordena, el mismo Dios el Padre nos ordena que al único que debemos de escuchar es al Hijo, en quien el Padre tiene complacencia.
¿Qué hacemos nosotros buscando por otro lado y creyendo otras cosas totalmente extrañas y raras y ajenas a la palabra del Señor? Es entonces nuestra responsabilidad obedecer a Dios antes que a los hombres, porque es exactamente lo que la palabra del Señor nos enseña. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No doctrina de hombre, no inventos de los hombres, no. Simplemente lo único que tenemos que hacer es confiar en Jesucristo. Rendirle nuestra vida a Jesucristo y esperar en Él. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.